Tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar la discusión sobre la práctica estado gaseoso y oximetría. El contenido de esta es método científico, fundamento y ley, teoría, teoría cinética, las leyes de los gases, circulación de oxígeno en el torrente sanguíneo, oximetría y hablar sobre PCO2 y PCO. Método científico. En el experimento número 1, utilizando una jeringa, introducimos aire suficiente en el matraz para establecer una presión inicial de 60. En dicho matraz se encuentra ya un ratón, mismo que al estar respirando va a consumir el oxígeno y a desechar dióxido de carbono. La bolsa con la cal sodada, ya anteriormente deshidratada en la parrilla, se encuentra dentro del recipiente y ésta se encargará de absorber el dióxido de carbono. Ambos factores van a determinar la formación de un vacío, esto debido a la disminución de los volúmenes y por lo tanto de la presión correspondiente al oxígeno y al dióxido de carbono dentro del mismo. En el experimento número 2 se escogerán compañeros para valorar la saturación de oxígeno en su sangre y del pulso empleando los oxímetros en condición de reposo e inmediatamente después de que realizamos algún ejercicio. En estado de reposo, los participantes colocarán los clips del oxímetro en el dedo índice de la mano derecha, cuidando que ésta se encuentre por debajo del corazón o por donde se sienta que palpita el dedo. La pantalla del sensor debe de estar por encima de la uña. Mirar la pantalla para ver la saturación del oxígeno que nos marque. Esto es muy importante para ver cuándo ya tenemos marcado este índice. En el estado posterior al ejercicio, cada uno de los participantes realizará 10 o 20 sentadillas con salto e inmediatamente después determinará la saturación de oxígeno en su sangre y el pulso empleado en el oxímetro. Es lo mismo, los mismos pasos que se hicieron en el estado de reposo se vuelven a repetir en este. Como segundo punto, hablaremos de la diferencia entre fundamento y la ley. Cuando hablamos de un fundamento, se refiere a un conjunto formado por la documentación y reflexión previa respecto al tema a investigar, que los investigadores han recopilado y analizado y que sirve como sostén conceptual de su trabajo o proyecto final. Los fundamentos teóricos de una investigación permiten comprender el problema en profundidad, apoyándose en las perspectivas vigentes sobre el tema. Esto quiere decir que los investigadores sacan de diversas fuentes teóricas su manera específica de abordar y analizar conceptualmente el tema de investigación, acudiendo a quienes lo han estudiado en profundidad anteriormente. Es fundamental que quienes realizan una investigación puedan distinguir ideas propias de aquellas que se han basado o heredado a través de la literatura especializada. La ley, por su parte, es una proposición que afirma una relación constante entre dos o más variables, las cuales representan una propiedad del sistema concretos. En otras palabras, la ley es una hipótesis científica confirmada que afirma una relación constante entre dos o más variables. A diferencia de la ley y el fundamento, la teoría es un sistema de ideas o principios que buscan explicar un fenómeno. Esto a base de la organización, la experimentación y el razonamiento lógico. Teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases es un modelo que describe el comportamiento de los gases en términos de partículas en movimiento constante. Sin embargo, la oximetría no está directamente relacionada con la teoría cinética de los gases. La oximetría es una técnica utilizada para medir la saturación del oxígeno en la sangre. Y a continuación les diré una de las teorías cinéticas de los gases que se fundamentan en las siguientes ideas. Partículas en movimiento constante. Esta quiere decir que la materia en estado gaseoso está compuesta por partículas, átomos o moléculas que se mueven de manera constante y caótica. Estas partículas se mueven en líneas rectas hasta que se chocan entre sí o contra las paredes del recipiente que las contiene. Volumen despreciable de las partículas. Se asume que el volumen ocupado por las partículas individual es despreciable en comparación con el volumen total del gas. Colisiones elásticas. Las colisiones entre partículas y con paredes del recipiente son elásticas, lo que significa que no hay pérdida de energía cinética durante la colisión. Energía cinética relacionada con la temperatura.
La temperatura de un gas está relacionada con la energía cinética promedio de sus partículas. A mayor temperatura quiere decir que las partículas se mueven más rápido. Presión debida a las colisiones. La presión del gas es resultado de las múltiples colisiones de las partículas con las paredes recipientes. Esto quiere decir que cuantas más colisiones por unidad de tiempo, mayor será la dispersión. Las leyes de los gases son principios fundamentales que describen el comportamiento de los gases bajo diversas condiciones. Estas leyes fueron desarrolladas a lo largo de tiempo por diferentes científicos y son esenciales en la comprensión de las propiedades de los gases. Las más importantes son las siguientes. La ley de Boyle. Esta ley establece que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a su presión. Esto quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa, siempre que la temperatura permanezca constante. La ley de Charles. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura de grados Celsius. Esto quiere decir que si la temperatura aumenta, el volumen también lo hace y viceversa, siempre que la presión se mantenga constante. Ley de Gay-Lussac. A presión constante, el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Esta ley es similar a la de Charles, solo que es medida en grados Kelvin. Y para finalizar, la ley de Avogadro. A temperatura y presión constantes, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Esto quiere decir que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia o de moles presentes. Ahora les hablaremos de la circulación de oxígeno en el torrente sanguíneo. A través de las arterias, estas llevan sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo. Después, la sangre viaja por las venas de vuelta al corazón y los pulmones, donde se volverá a oxigenar para ser distribuida nuevamente por el cuerpo a través de las arterias e iniciar el mismo procedimiento. La oximetría es un método de medición no invasivo en el cual se utiliza un oxímetro. Un método de medición no invasivo significa que no penetran orificios en la piel. Este mide la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso cardíaco. Es útil para monitorear la función respiratoria y detectar problemas de oxigenación en tiempo real. Funciona colocando el dedo, emite luz roja e infrarroja, es absorbida de manera diferente por la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, y así mide la saturación de oxígeno. En estado de reposo, las mediciones del oxímetro, los valores normales suelen estar entre el 95 y el 100%, lo cual indica una oxigenación adecuada. En la frecuencia del pulso cardíaco varía entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque esas mediciones pueden variar de acuerdo a la edad y condición del paciente. Después de realizar actividad física, es común observar un aumento temporal en la frecuencia cardíaca debido al esfuerzo físico, ya que los músculos requieren más oxígeno, lo cual puede aumentar la frecuencia cardíaca para cumplir con la demanda del mismo. También debemos tomar en cuenta que no va a ser la misma medición de un atleta entrenado en comparación con aquellas personas que no realizan actividad física o lo hacen en menor proporción. Siempre es recomendable tener en cuenta los resultados del oxímetro de acuerdo a la salud general y al nivel de actividad física del paciente. La PCO2 o presión parcial de dióxido de carbono es una medida que indica la concentración de dióxido de carbono, CO2, en un fluido o gas específico. En el ámbito médico, la PCO2 se utiliza comúnmente para evaluar el nivel de dióxido de carbono en la sangre arterial y se expresa en milímetros de mercurio. La medición de la PCO2 en la sangre arterial es importante en la monitorización de la función pulmonar y la acidosis o alcalosis respiratoria. Valores anormales pueden indicar problemas en la alimentación o retención de dióxido de carbono en los pulmones, lo que puede estar asociado con otros trastornos respiratorios como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otros problemas respiratorios.
En resumen, la PCO2 es una medida que proporciona información sobre la concentración de dióxido de carbono en un contexto médico, siendo particularmente útil para evaluar la función pulmonar y el equilibrio ácido-base en la sangre arterial. La notación PCO2 se refiere comúnmente a la presión parcial de oxígeno, que es la presión ejercida por el óxido en una mezcla de gases. Esta medida se expresa típicamente en unidades de presión, como milímetros de mercurio o kilopascales. La PCO es una medida importante, especialmente en contextos médicos y biológicos, ya que está relacionada con la oxigenación en sistemas biológicos. Por ejemplo, en el ámbito de la gasometría arterial, la PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono, y la PCO en la sangre arterial son parámetros críticos que se evalúan para determinar la función respiratoria y la eficiencia de intercambio gaseoso en los pulmones. En resumen, la PCO generalmente se refiere a la presión parcial de un gas específico, siendo la PO2 la presión parcial de oxígeno, un ejemplo común de esta notación. Siguiente. Ahora les voy a hablar de las leyes de los gases que desempeñan un papel fundamental en la administración de anestesia inhalada. La anestesia inhalada implica la inhalación de gases anestésicos para inducir y mantener un estado de anestesia durante procedimientos médicos. La ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Esto es crucial para la anestesia, ya que al disminuir el volumen del gas anestésico aumenta su presión, lo que facilita su administración en sistemas de anestesia. La ley de Charles, que describe cómo el volumen de un gas cambia con la temperatura a presión constante, también es relevante. En el contexto de la anestesia, permite ajustar la temperatura de los gases anestésicos para controlar su volumen y presión durante la administración. Además, la ley combinada de los gases, que combina las leyes de Boyle y de Charles, es esencial para comprender cómo la presión, el volumen y la temperatura de los gases anestésicos se relacionan entre sí durante su administración. En resumen, estas leyes de los gases son fundamentales para regular y controlar la administración precisa de anestesia inhalada, asegurando un suministro eficaz y seguro durante los procedimientos médicos. Siguiente, ahora les voy a explicar algunas de las características que tienen los gases que los distinguen de los líquidos y los sólidos. Número 1, expansibilidad. Los gases tienden a expandirse para llenar completamente el volumen del recipiente que los contiene. Esto se debe a que las partículas de gas tienen una gran cantidad de energía cinética y están separadas entre sí. Número 2, compresibilidad. Los gases son fácilmente compresibles bajo presión. Esto significa que sus partículas pueden ser comprimidas más cerca unas de otras al aplicar presión sobre el gas. Número 3, difusión y efusión. Los gases se mezclan espontáneamente con otros gases debido a la difusión, que es la mezcla a nivel molecular, y la efusión, que es el flujo de gas a través de un pequeño orificio. 4, baja densidad. En comparación con líquidos y sólidos, los gases tienen una densidad mucho menor. Esto se debe a que las partículas de gas están más separadas y ocupan un volumen mayor. 5, rapidez de difusión. Las partículas de gas se mueven rápidamente y difunden rápidamente en otros gases debido a su alta energía cinética, ya que están separados. 6, no tienen forma ni volumen definido. A diferencia de los líquidos y sólidos, los gases no tienen forma ni volumen fijo. Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. 7, bajas fuerzas intermoleculares. En comparación con líquidos y sólidos, las fuerzas de atracción entre las moléculas de gas son generalmente mucho más débiles, lo que contribuye a su capacidad de expansión y compresión. 8 y última, presión. Los gases ejercen presión sobre las paredes de los recipientes que los contiene debido al impacto constante de las partículas de gas contra esas paredes. La presión se mide en unidades como pascales o atmósferas. Estas propiedades son fundamentales para entender el comportamiento y las interacciones de los gases en diferentes condiciones. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.